Érase una vez, en un pintoresco pueblo enclavado entre colinas y exuberante vegetación, residía una familia de 4 personas. La madre, una mujer amable con una sonrisa conmovedora; el padre, un hombre trabajador grabado con líneas de edad y sabiduría; su precoz joven que soñaba con aventuras en tierras lejanas; y su dulce niña, un manojo de mejillas sonrosadas y gorgoteos inocentes. Lo que no sabían era que su feliz hogar pronto se vería empañado por un elfo diabólico con predilección por las travesuras. El elfo Mischievo no era un elfo común y corriente. No más alto que una margarita en plena floración, acechaba en las sombras, con sus ojos brillantes brillando con alegría desenfrenada ante el caos que era capaz de causar. Con un agudo sentimiento de travesura y una carcajada traviesa que podía cuajar leche, planeó la caída de una familia desprevenida que, sin saberlo, había erigido su pequeño y pintoresco hogar al borde de su bosque encantado. El primer objetivo de Mischievo fue el leal sabueso de la familia, Rufus. Una brillante mañana de otoño, mientras los colores del follaje comenzaban su danza caleidoscópica, el desprevenido canino tragó una golosina horneada dejada en la puerta por un embaucador invisible. Lo que no sabía era que era una poción de sueño, cortesía del problemático elfo. Mientras el sol besaba el horizonte y proyectaba sombras por todo el pueblo, la transformación se completó. Un perro que roncaba y dormía saludó el amanecer. Su nariz, generalmente temblando con los aromas de la mañana, ahora yacía ociosa. Rufus había sido víctima del primer truco de Mischievo. La de desprevenida familia, todavía ajena al nefasto complot, se reunió preocupada alrededor de su peludo amigo. El padre, un hombre práctico con una conducta sensata, sospechó de un crimen y decidió llevar a Rufus al curandero del pueblo. Su anuncio provocó una oleada de preparación. La madre recogió vendas y ungüentos, el niño abrió las puertas del gallinero en busca de huevos frescos, y el bebé gorgoteó de alegría ante la conmoción. Mientras el padre bramaba al niño que tomaba el sol con picardía para darse prisa, Mischievo observaba desde el borde del bosque; sus ojos alegres brillaban con anticipación de la confusión que había causado. El abandono con el que había arruinado la felicidad de la familia pareció excitar su diminuta alma, mientras una risa aguda e incontrolada que ponía nerviosa a la fauna forestal escapaba de sus malvados labios. Por desgracia, la tragedia se produjo cuando el amanecer dio paso a una mañana nublada. La explosión de un carro tirado por bueyes sorprendió a Rufus, haciéndolo gemir de miedo y brillando ojos dorados sobre él mirando hacia abajo. No vio una ardilla cualquiera, sino una bestia de leyenda, el Mischievo elfo transformado por el rugido del inestable carro en un momento de broma inapropiada. Conmocionado y aterrorizado, Rufus entró corriendo en la casa, ladrando alarmado mientras sus patas garabateaban en el suelo. La familia, sintiendo su angustia, se reunió a su alrededor una vez más, desconcierto grabado en cada una de sus expresiones. Recortado en el marco de la puerta, el padre miró hacia la oscuridad, desafiado por sombras que parecían respirar y moverse. Sintió un escalofrío que trazaba su camino a lo largo de su columna y esperaba que para los antiguos no fuera más que producto de su imaginación. Un nuevo día y una nueva angustia amanecieron en la aldea cuando la cosecha fue encontrada destruida, los implementos oxidados y rotos. El terror fue duro cuando la noticia llegó a la familia. La mano de la madre voló hacia su boca abierta, los ojos del padre se abrieron con incredulidad y los puños del niño se apretaron con frustración. La bebé Annabel, sintiendo la tensión, soltó un gemido quejumbroso. Mischievo se deleitó con la destrucción que había causado. La risa que burbujeaba dentro de él ante la escena del desorden infectó el aire, llenándolo de una locura escalofriante. Pero el sonido ya no pasaba alegremente por sus labios. En cambio, sonó como el aliento acelerado ante una tormenta oscura, congelando el aire y convirtiendo las rosas que tocan puertas en hielo. Era una sinfonía retorcida, mezclada con la esencia de la malevolencia. Mientras el sol del crepúsculo destrozado entraba en el horizonte, la familia observó desde su umbral la terrible visión de su sustento arruinado. Los pájaros dejaron de cantar y las hojas que susurraban con la brisa de la tarde ya no traían consuelo. El bosque, que alguna vez fue un lugar para respirar y rejuvenecer el alma, ahora exudaba un miedo palpable. Los días siguientes estuvieron llenos de una tensión insoportable mientras acontecimientos inexplicables continuaban plagando a la familia inocente. Ningún rincón de su casa quedó al margen del desastre. Un rayo cayó sobre el roble que custodiaba su vivienda, haciendo que su tronco se estrellara contra su humilde morada. Los muros se desmoronaron mientras la familia se apiñaba, asustada pero resistente, bajo un manto de oscuridad. Las chucherías de la repisa de la chimenea resonaron y cayeron mientras un estallido resonante resonaba desde la dirección del árbol caído. Las motas de polvo bailaban bajo la tenue luz, distorsionando la visión de los rostros aterrorizados.
Entre el remolino de polvo y escombros surgió una figura, cuya forma quedó oscurecida por el shock y la incredulidad. El padre fue el primero en reunir su ingenio, su línea de visión se centró en una visión inesperada, un par de zapatos puntiagudos mirando desde detrás de una precaria montaña de restos de madera. Fue Mischievo, el portador del caos, el orquestador de la desesperación. A pesar de su terrible experiencia de conmoción y miedo, la familia sintió que el peso precario de sus terribles circunstancias se elevaba, aunque solo fuera por un momento. Fue un error cometido por el agotamiento. Ningún ser viviente podía ser tan malvado y sobrevivir. Sin embargo, allí estaba él, la fuente de su sufrimiento, arrastrándose centímetro a centímetro desde su escondite, con su pequeña forma contorsionada por una sonrisa maníaca. La traición del elfo ardió incontrolablemente, intensificada por las ruinas que alguna vez fueron un santuario forjado por el amor de una familia. El travieso brillo de los ojos diabólicos reflejaba el ardiente caos que había envuelto sus vidas. La imagen residual de ese tono odioso ha quedado grabada en sus retinas desde ese día, un recordatorio constante de la mirada despiadada que supervisó su ruina. Un rugido primordial de triunfo brotó de las profundidades del bosque, destrozando la intensa quietud que se había asentado sobre la granja vagabunda. Era un ruido extraño y antinatural que pertenecía solo al maldito Mischievo, la criatura eternamente condenada de las páginas del folclore de pesadilla. Y así fue, que los ecos llorones de la familia se fusionaron en la sinfonía disonante interpretada por el bosque que los había traicionado. El dolor desgarrador que se escondía en sus corazones era un peso físico que aplastaba el aire de sus pulmones, una carga insoportable que les servía para recordarles constantemente su pérdida y era parte de su vida diaria. Este dolor fue alimentado por las migajas de desesperanza que Mischievo roció a su paso. La destartalada y desgastada granja era un sombrío testimonio de los males que le habían sucedido a esta familia. Lo que alguna vez fue un acogedor santuario era ahora una abominación inquietante, una manifestación tangible de los males causados por el elfo Mischievo. Pero en medio de la desolación, quedó un faro de tenaz apego a la vida, la trampa tendida por la familia en un último esfuerzo por enredar a Mischievo y deshacerse de esta malévola maldición. Guiada por la mano del ajuste de cuentas, la energía del bosque convergió en un deslizamiento nocturno. Encendido por la curiosidad, Mischievo se aventuró hacia la granja, con su corazón reticente tamborileando frenéticamente contra su frágil forma. La trampa, escondida bajo un velo de sombras, esperaba con avidez a su primera presa. Esta orquesta nocturna, dirigida por los rayos plateados de las luminarias sobre su lienzo celestial, era el juez, el jurado y el verdugo, un verdugo anónimo pero predeterminado. El viento se agitó nefastamente, el crujido de las hojas armonizaba con el latido del corazón de Mischievo. Justo cuando puso su pie en la zona anormalmente lisa frente a la casa, la trampa de la familia saltó, la trampa del oso de hierro oxidado se abalanzó hacia arriba con toda la fuerza de una víbora enrollada. Mischievo, en un momentáneo desenfoque de instinto y miedo, esquivó la cruda violencia del artilugio, los ecos de su chasquido vacío y hambriento reverberaban durante la noche iluminada por la luna. Sin demora, el demente elfo se retiró a las amenazantes profundidades del bosque, y su diminuta forma se derritió en las sombras retorcidas que se extendían y retorcían entre los robles antiguos. La trampa, cuyas mandíbulas ahora anhelaban vacíamente a sus presas, no había logrado atrapar al elfo. Voces de fracaso susurraban en la noche, huecas y sensualmente frías como la luz de la luna bañando el bosque con un brillo plateado. El bosque pintó un inquietante cuadro del joven elfo lanzándose entre las raíces retorcidas y los troncos nudosos, perseguido por los ecos de las familias destruidas. Rastros retorcidos de luz errante jugaban sobre el tapiz floral de hongos, tejiendo una historia de venganza y retribución. Sin embargo, más allá de cada giro y buzamiento del terreno, el furor de la familia ardía más. Combinado con los antiguos remolinos de la angustia del bosque, formó una tormenta de furia inasumible en busca de la criatura sobrenatural. Perdido bajo el manto de sable, Mischievo se encontró sin piedad con la oscuridad que se avecinaba. El sonido de las alas revoloteando gradualmente creció a su alrededor. Las polillas fantasmales bailaban en un patrón errático, cada paso que daba provocaba que una cascada de alas cenicientas surgiera del suelo embarrado. El efecto fue fascinante, la asociación entre él y la oscuridad se volvió más pronunciada que nunca. El encantamiento del bosque se aferraba a Mischievo, una capa de acertijos que provocaban temor en todo lo que permanecía a su sombra. Las redes de luz de luna entrelazadas con la luz de las estrellas errantes guiaron a Mischievo hacia adelante, pero también divulgaron su posición hasta el amargado amanecer. El chirrido de entidades malignas dentro de la sombría cuna del bosque reflejaba los latidos del corazón de Mischievo, un mosaico caótico de miedo y emoción que tiraba de los bordes de la cordura.
Cuando Mischievo alcanzó la oscura ruptura en el denso follaje que ocultaba de la vista la granja familiar, se encontró con él un espectáculo impío que provocó que la bilis se agitara amenazadoramente dentro de su diminuto intestino. Allí, a pocos metros de donde estaba temblando e inseguro, yacía su bosque una vez encantado, un caparazón fantasmal de su antigua belleza inquietante, zarcillos de oscuridad que se filtraban desde sus silenciosos aleros y merodeaban entre sus sombras. En el corazón de esta grotesca muestra de total devastación se encuentran los cuerpos sin vida de la familia, meras sombras de su alegre yo anterior, máscaras estoicas de puro temor grabadas en sus rasgos tranquilos. Su sangre, como un curso macabro en una pintura, era el único tono vívido entre los restos cenicientos de una vida vivida en el amor y la risa. Estaba claro que la familia había pagado una ofrenda de sacrificio, obligada a caer en las fauces de la despiadada sed de travesuras de Mischievo. Atormentado por lo que sin saberlo había puesto en marcha, Mischievo no pudo evitar llorar lágrimas de tristeza y desesperación. En ese momento comprendió que su sed de travesuras lo había transformado de un simple proveedor de chistes inofensivos a un asesino monstruoso. La verdad de su culpa recayó pesadamente sobre sus hombros, cargándolo con el peso de sus malditas acciones. Al final, era solo una criatura tonta y atormentada de la noche. Cuando el capítulo final de esta trágica historia llegó a la tenue luz del amanecer, esta historia de engaño y muerte sirvió como un inquietante recordatorio. Las consecuencias esperaban a quienes se deleitaban con el tormento de los inocentes. Porque mientras los diabólicos se ríen en la oscuridad, las sombras recuerdan la verdad. Y al final, no puede haber escapatoria al juicio de conciencia, porque ni siquiera los elfos diminutos pueden evadir la aplastante carga del arrepentimiento. Mischievo estaba consumido por la culpa y el remordimiento por sus acciones. Su tristeza paralizante lo llevó aún más a la oscuridad, un abismo de tristeza del que nunca podría escapar. Cada risa que se ríe y cada broma suya que le retuerce los ojos quedarían contaminadas para siempre por los oscuros recuerdos de esa desafortunada familia. Sus gritos resonaron en sus oídos, sus rostros aparecieron en sus sueños, un inquietante recordatorio del poder devastador de su malévola travesura. Una sinfonía melódica que alguna vez estuvo entrelazada orquestada por el bosque ahora estaba contaminada por una melodía desafinada, el llanto de un elfo miserable, Mischievo. Se afirmó que los desgarradores lamentos de las criaturas que han amado y perdido evocan infaliblemente la empatía de las bestias más salvajes. Su remordimiento tendría suficiente poder para provocar el más mínimo destello de humanidad dentro de su corazón de ébano. No se sabe qué fue de Mischievo y del maldito bosque élfico a partir de entonces. Muchos creen que el pequeño elfo, acosado por su culpa, buscó incesantemente en cada rincón de los reinos encantados, buscando un momento de escape del abismo de su melancólico corazón. Porque cuando uno está condenado a usar la máscara de la miseria, convertirse en el propio enigma es el único camino hacia la redención y la paz.